Hermanos, hemos hecho dos lecturas, la primera en Proverbios 22, del versículo 1 al 6, y de ahí, pues, recordemos el versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por otra parte, en el Nuevo Testamento hemos leído la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 1. Y el versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi peso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Señor, gracias te damos, Padre, porque tu palabra nos enseña, nos instruye, porque tu palabra nos guía, Padre, en el caminar cristiano. Gracias, Señor, por este testamento que ha quedado para nosotros. Oh Dios, te ruego que tú nos hables a través de esta carta de Pablo a Timoteo, Señor, y que podamos nosotros ser instruidos, y así como somos instruidos, también instruir y enseñar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Bendícela. Te ruego, Dios, en el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues en esta carta a Timoteo, aquí Pablo, podemos ver la insistencia, el énfasis de Pablo en lo que debe de hacer a Timoteo, la tarea tan importante que tiene. Aquí dice, no te avergüences, dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences del Evangelio. Yo creo que cuando nosotros compartimos la palabra a un conocido, un vecino, al taxista, a alguien con el que estamos conviviendo en algún momento, en algún minuto, quizás en una cama de hospital. Cuando yo estuve enfermo y que tuve cáncer y que estuve mucho tiempo en el hospital y con tratamientos, tanto mi esposa como yo no perdíamos la oportunidad de compartir. Y no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Compartía el de la cama de al lado, el de acá, el de enfrente. Y ya después, ya sano, iba y visitábamos enfermos también y nos decían, por favor, ore por mi familiar, y orábamos y poníamos las manos y poníamos las manos. Y allá también otro decía, Señor, venga, ¿puede orar también por mi familiar? Y compartimos. Es una manera también de compartir, ¿verdad? De anunciar la palabra de Dios. Y no tenemos por qué avergonzarnos. Y aquí estamos leyendo el testimonial que Pablo tiene de Timoteo. Y aquí dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti y que habitó en tu abuela y que habitó en tu madre también. Entonces, está dando un buen testimonio Pablo de Timoteo. Y aquí Pablo pues ha instruido, ha enseñado a Timoteo. Era uno de sus discípulos, por supuesto. Pablo tuvo muchos discípulos. Pablo se reprodujo, se multiplicó. Qué bueno, qué maravilloso que pudiéramos actuar de esa manera nosotros también, reproducirnos enseñando a otros. Tenemos que dejar un legado, nos vamos a ir un día, vamos a faltar, vamos a ir a la presencia de Dios. Pero ¿qué legado estamos dejando? Tenemos que enseñar las Escrituras. El título de este mensaje se llama Enseña las Escrituras. Y aquí la educación es algo que el hombre necesita para vivir, para sobrevivir y afrontar los distintos avatares de la vida. Sin ella no podemos desenvolvernos libremente en nuestro medio. Sin ella nos convertimos en seres limitados y vulgares.
y necesitamos pues no ser neófitos, que no sabemos nada, tenemos que aprender. Aprender muchas cosas, sí, ¿verdad? Que bueno, de alguna manera fuimos enseñados en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en la primaria, pero lo más importante, lo que verdaderamente vale la pena, porque ya Eclesiastés dice, ¿cuál es el fin de hacer tantos libros? Pero lo que verdaderamente vale la pena es la Escritura, la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y eso es lo que debemos enseñar. Aprendimos ciencias, aprendimos artes, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida, pero tenemos también que aprender las Sagradas Escrituras. En esta pandemia tenemos una gran oportunidad de estar enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios. Ellos están siendo instruidos por la SEP, ¿verdad? Ya mañana están empezando clases en todos los niveles, desde parvulitos hasta universidades están empezando. Yo empiezo mañana también, mañana lunes, ya el nuevo ciclo escolar que terminará en diciembre. Entonces, aquí ellos están siendo enseñados, instruidos, pero ¿qué hay de nosotros en nuestro hogar? De sentarlos, de compartir las historias bíblicas, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aprender la palabra de Dios es algo fundamental, es algo primordial, es regar la vida del niño para que crezca fuerte, darle el fertilizante, darle lo necesario para que él esté preparado para la vida, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. La vida cristiana requiere de un entrenamiento singular, requiere de preparación, requiere de dedicación. ¿En qué? En la palabra. Y Pablo está hablando a Timoteo de esa experiencia de que Timoteo tenía, haber sido enseñado, haber sido instruido en la fe, ¿verdad? También por su madre y por su abuela. Dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La palabra de Dios debe de ser compartida. Ya Deuteronomio 29 nos recuerda, me encanta ese pasaje de Deuteronomio, por eso lo repito tanto, las cosas secretas pertenecen a Dios, más las declaradas, más las que han sido enseñadas son para nosotros y para nuestros hijos. Aquí, vamos textualmente aquí a Deuteronomio 29 para terminar el versículo. Dice así, su palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para siempre, o sea, no nada más en la edad infantil, sino también en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la vejez, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, todas las palabras, no omitamos nada. Aprender la palabra es algo primordial. Gracias por todos aquellos que se están esforzando por enseñar las Escrituras, por enseñar la palabra de Dios. A los demás, a sus hijos también, a sus nietos, a su casa, a su familia, seguramente tendrán su recompensa. De la palabra emana todo lo que necesitamos para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de mi boca, dice nuestro Señor Jesucristo. Con la palabra afrontamos las pruebas del mundo. En ella también encontramos guía para los momentos difíciles y disciplina para ser mejores cristianos cada día y dar buen testimonio por donde vayamos. La palabra va a ser útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para exhortar en el momento adecuado. En esta segunda carta, pues, de Timoteo, en este capítulo 1, encontramos aquí, pues, en la reflexión, primeramente, que Pablo alaba a Timoteo aquí en este
capítulo 1, acerca de su fe. Alaba su fe. Y qué difícil es tener fe. Muchos hemos pasado por situaciones en nuestras vidas en las que quizás hemos dudado, en las que quizás hemos perdido la fe. Tenemos que vivir en la fe, tenemos que vivir por la fe. La fe se vive, se experimenta a través de las pruebas. Cada prueba por la que has pasado seguramente te ha traído fe en Dios. O algunos desconfianza en Dios y dicen, no, yo no puedo confiar en Dios. No, que no sea así. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Como la descripción de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada prueba por la que has pasado seguramente ha aumentado tu fe, reconociendo que Él te sostiene de tu mano derecha. No dudes pues de su grandeza, no dudes de su poder. Dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Eso es fe, creer en el Dios de lo imposible y que aún de la muerte puede levantarnos, como levantó a Lázaro, como levantó a aquella niña que le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate, y fue levantada. Tenemos un Dios muy, muy grande. Para Él no hay nada imposible. Solo cree, solo espera en Él. Timoteo tenía una fe firme, dice aquí en este capítulo 1, versículo 8, una fe 5, versículo 5, una fe firme en Dios. Tenemos pues que tener una fe también segura. Según lo veía Pablo, ninguno de sus hechos mostraba una fe fingida. Le dice a Timoteo, esa fe también era característica de su madre y de su abuela. También encontramos aquí en esta palabra una exhortación. Pablo exhorta a Timoteo a que mantenga viva la flama del don que Dios le da. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. Tenemos que avivar el fuego del don que Dios nos ha dado. Hay una gran variedad de dones. Lo encontramos en Romanos 12, lo encontramos en 1 Corintios 12, lo encontramos en Efesios capítulo 4. También nos va hablando de diferentes dones. El de profecía, el de la enseñanza, el del servicio. Hay muchos dones. El de orar, interceder por otros. Tenemos que avivar ese don. No tenemos que quedarnos con él, sino que tenemos que darlo, compartirlo a los demás. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Sigue diciendo 1 Corintios 12. Si no sabes cuál es tu don, entonces es el momento de que hables con Dios y que le digas, Señor, muéstrame cuál es mi don. Si tú no sirves, no vas a saber cuál es tu don. Tienes que servir en la iglesia, en la música, en la clase de niños, en la clase de adultos, en la evangelización, en las misiones, en el servicio a los demás, ¿verdad? En Romanos capítulo 12 nos habla del don de servicio. Servir es lavar los baños, servir es limpiar las bancas, servir es dirigir desde el presbiterio, un culto. Por ejemplo, hay muchos dones y tenemos que ponerlos al servicio de nuestro Dios. Aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Dice el versículo 6, no podrás saber en qué eres bueno, cuál es tu don si no te pones a trabajar. Cada uno de nosotros tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que ponernos a trabajar en lo que creamos que será útil para la obra de nuestro Dios. La mayoría, pues, de las personas descubren su don participando, involucrándose, no sentándose nada más en la banca, ¿verdad? Ahorita no estamos en la nave, pero tenemos que descubrir nuestro don. Romanos 12:7 habla de ese don del servicio. A unos puso Dios en la iglesia como apóstoles,
a otros los puso como profetas, lo tercero como maestros, dice 1 Corintios 12:28. Pablo tenía tres principales dones. ¡Qué honor! Lo declara ahí en este mismo capítulo 1 de 2 de Timoteo, el versículo 11, vea, dice, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. ¡Qué maravilloso! Hay personas que tienen más de un don, pero por lo menos un don sí hay. Así que hay que descubrirlo y ponerlo a los pies del Señor. Y si es el don de enseñar, ejerce tu don. Ejerce tu don y hazlo con gozo, hazlo con alegría. El don de la enseñanza requiere diligencia, requiere preparación, requiere responsabilidad, requiere de tiempo para poder estar preparando la clase de los niños, la clase de los adultos. Gracias a Dios por los que tienen ese maravilloso don. Si tienes el don de enseñar, enseña. Cada miembro de la iglesia debe de tener una responsabilidad según el don que le ha sido dado. ¿Sí? Avivemos pues nuestros dones. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído. Eso compartamos a los ciegos, a los pobres, a los presos, a los quebrantados de corazón, como decíamos en la mañana de Lucas capítulo 4. Las sagradas escrituras son un cúmulo de sabiduría. La Biblia es lámpara, la Biblia es martillo, la Biblia es faro que alumbra, que ilumina nuestro caminar. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es lumbrera y no queremos vivir en la oscuridad. Tenemos que ser pues alumbrados por la palabra, enseñados por la palabra. Y en sus páginas encontramos consejo para nosotros como padres, como hijos, como esposos, como esposas, para nosotros como ciudadanos, para nosotros como hijos de Dios, como amigos, como un buen amigo, ¿verdad? Hay instrucción, hay enseñanza. Por eso el título de este mensaje, enseña las Escrituras. Nosotros tenemos que enseñar también las Escrituras. Las Escrituras deben de ser enseñadas a nuestros hijos. El capítulo 22 de Proverbios que leíamos, el versículo 6, dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. La palabra va a ser útil, va a ser cortante en el momento oportuno y va a redarguir y va a traer a aquel joven que se está desviando tras algún vicio, tras algún pecado, o aquel adulto, o aquel casado, ¿verdad? O aquella casada, le va a redarguir, le va a exhortar la palabra y le va a traer nuevamente al buen camino. Si como padres instruimos con los valores dados por la Biblia, jamás un niño se va a desviar de su camino del Evangelio, tampoco se va a desviar. Aun cuando sea grande, no se apartará de él la palabra. Muchos padres no han tomado clases de homilética, no han tomado clases de exégesis, pero instruyen con la sabiduría de Dios, con la unción de Dios a sus niños. Han sido dotados de la unción de Dios para hacer esta importante labor. Muchos dicen, es que nadie nace enseñado como padre, pero Dios instruye y aquí está nuestro manual. Este manual es el manual de vida para la familia y ese tenemos que usar para instruir a nuestros hijos. Tenemos pues que acercar la palabra a los no entendidos. A los maestros les toca la importante función de proporcionar, ¿verdad?, al nuevo discípulo la enseñanza, el aprendizaje para que camine en el Señor. Y ese instructor bien puede ser pastor, pero bien puede ser un consejero. En las iglesias hay consejeros. Cuando hay campañas evangelísticas, hay consejeros. Y esos consejeros son de importante relevancia porque le dan continuidad a los que recibieron a Cristo. O sea, en el mensaje hay 10, 15, 20 personas que recibieron a Cristo, se toman sus nombres, sus direcciones, sus teléfonos
Y la función del consejero es seguir instruyendo, seguir discipulando, seguir enseñando las escrituras a aquellos para que empiecen a caminar en el Señor. Cristo, nuestro gran maestro, es el que nos da la guía, nos da la pauta para enseñar. Él enseñaba a través de parábolas, a través de historias que la gente le eran comunes, que la gente le eran familiares, como cuando empieza a hablar del trigo, de la cizaña, cuando empieza a hablar de la semilla, y entonces habla de cosas familiares, habla de cosas comunes a la gente común. Y eso es también lo que nosotros tenemos pues que hacer. Pablo preparó a muchos en el Evangelio. Tuvo muchos discípulos, entre los cuales se encontraba Timoteo, ¿verdad? Joven Timoteo. Y pues él es un joven dedicado que no sabemos qué edad tenía. Algunos dicen que tenía 16 años cuando es convertido al Evangelio y empieza a ser instruido por Pablo para que se quede a cargo de la obra también, ¿verdad? Pero él fue un joven diligente que dejó de alguna manera, desechó los deseos, las pasiones de la juventud. Ya Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles y sé ejemplo en tu propia vida, ¿verdad? En virtud, en justicia, en amor. Y bueno, pues él se dedicó con perseverancia a enseñar las escrituras, a la exhortación. Instruye a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le escribió estas dos cartas llenas de consejos y de ayuda para que pudiera desenvolverse mejor en su ministerio, Timoteo, y exhortándolo a imponerse sin importar su juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, le decía, ¿verdad? Y lo felicita pues por ofrendar su juventud en bien del Evangelio, en bien de la palabra, en bien de la obra, en bien de los discípulos. Igualmente nosotros también debemos enseñar, debemos instruir, debemos de multiplicarnos. ¿Qué estamos haciendo en ese renglón? No debemos de quedarnos solamente con nuestro don, sino también empezar a reproducirnos. Enseñar a otros es a ser discípulos. Empecemos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo. A veces nuestro esposo no está en Cristo, nuestra esposa no está en Cristo. Entonces debemos de tomar la responsabilidad de empezar a enseñarle, a instruirle. Enseña las escrituras. Requiere preparación, sí. Requiere diligencia, sí. Requiere tiempo, sí. Requiere compromiso también. Y requiere mucha dedicación. Que lo hagamos con diligencia. Damos gracias a nuestro Dios por los que enseñan. Damos gracias a estos niños de la escuela bíblica de vacaciones porque han sido enseñados, han sido instruidos. Y que esa palabra, estamos seguros, no va a volver vacía. Y así, toda palabra que demos no va a volver vacía. Invito pues a la iglesia a que enseñe, a que instruya a sus hijos, a sus nietos, a su familia, a sus seres queridos en las escrituras. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios te bendiga.